En el tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia, siempre surge una pregunta muy interesante sobre qué sucederá con los niños pequeños, con los bebés recién nacidos. Y aún más, ¿qué sucederá con los fetos que están en el vientre de sus madres cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué sucede si sus padres, por ejemplo, no son creyentes, no son cristianos? ¿Será que los niños se van para el cielo en el rapto, aunque no hayan aceptado voluntariamente a Cristo? ¿O será que se quedarán en la gran tribulación debido a que todo ser humano necesita aceptar a Cristo para ser salvo? Este es un tema muy interesante, muy controversial, y en este video intentaré dar respuestas a estas preguntas. Mi nombre es Joel García. En este canal predicamos la poderosa palabra de Dios. Ya comenzamos. Mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga mucho. Bienvenido a nuestro canal. Aquí predicamos sobre la Biblia y respondemos a todas tus preguntas acerca de Dios y su palabra. Así que te quiero sugerir que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal y active la campana de notificaciones. Así de esta manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si deseas ayudar a nuestro ministerio para que se siga expandiendo, la mejor manera para hacerlo es dejando tu like, porque así YouTube promocionará este video a otras personas. Así que déjanos ahora mismo tu like y ayúdanos a expandir el evangelio y la palabra de Dios. Muy bien, para responder a las preguntas que nos ocupa hoy, es necesario establecer algunas bases. Primeramente hay que conocer que todo ser humano nace con un problema, el problema del pecado. Porque tienen una naturaleza caída, ya que el primer hombre, Adán, como lo enseña la palabra del Señor, como lo enseña la Biblia, pecó contra Dios y de esta manera transmitió así a toda la humanidad, a todo el linaje humano, a toda la raza humana, el pecado. Es por esto que toda persona peca debido a su naturaleza pecaminosa. Además, nace destituida de la gloria de Dios y finalmente, si no se arrepiente de sus pecados, va a una condenación eterna al morir en este mundo. Es por eso que el hombre o mujer que se quiera salvar y estar en paz con su Creador y tener acceso a la vida eterna, tiene que recibir el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, y así será salvo de sus pecados y la muerte eterna. Y el Señor Jesucristo es la única opción, la única puerta, la única llave para ser salvo. Sin embargo, aunque eso es una gran verdad en el caso de los niños pequeños, Dios le perdona debido al estado de inocencia en que ellos están y su incapacidad para reconocer sus errores. Y por lo tanto, digamos que si estos murieran, serían salvos e irían al cielo. Permítame explicarle. Los niños pequeños no son conscientes de sus acciones porque están en un estado de inocencia con una mente pura y limpia. Ya cuando el niño llega a una cierta edad donde sabe discernir el bien y el mal, entonces sí se hace responsable de sus pecados y tiene que por voluntad propia arrepentirse y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador para ser salvo. Cabe decir que no se sabe a qué edad un niño deja de ser inocente, pero creo que dependerá grandemente de la educación que se le da en su casa y de la exposición que haya tenido al pecado en su niñez. A nivel personal, pienso que hoy en día, debido a tanto pecado, a tantas cosas que se ven en las redes sociales, ya los niños dejan de ser totalmente inocentes, mucho más rápido que en épocas anteriores. Déjame saber abajo en los comentarios si usted piensa igual que yo en cuanto a esto. ¿Y a qué edad usted cree que un niño hoy en día deja de ser ya inocente y es responsable de sus acciones? Ahora bien, la razón por la cual estoy diciendo que los niños pequeños que aún son inocentes son salvos es porque en el libro de Santiago
capítulo 4, versículo 17, nuestro Señor dice en su palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí vemos que el pecado se le cuenta a alguien cuando ya llega a una edad donde sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo, y que por causa de su naturaleza caída escoge el mal. Cabe destacar que los niños pequeños, aunque hacen cosas malas a veces, digamos que no son responsables o conscientes de sus hechos, y que tampoco tienen todavía la capacidad de reconocer sus pecados, y muchos menos como para decidir de aceptar a Cristo por el perdón de sus pecados. Y ojo con esto, que no estoy diciendo que no se le inculque al niño que se le hable de Cristo o del bien y el mal. Y de esto le estaré hablando al final del video. Continuamos. Es por esto que cuando un feto, por ejemplo, muere en el vientre de su madre, o algún niño pequeño, creemos que va directamente al cielo, a la presencia de Dios. Porque Jesús dijo, nuestro Señor: de los niños, de los tales el reino de los cielos. Y en el mismo pasaje nos enseñó a nosotros, los adultos, que fuéramos como niños para poder entrar en el cielo. Quizás haciendo énfasis o alusión a esa pureza de sus corazones y mente, lo cual de hecho lo podemos conseguir a través de la sangre de Cristo, que nos puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Y bien, teniendo ya claro este punto, entonces podemos responder a la pregunta de hoy, afirmando así que cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, los niños pequeños sí van a ser arrebatados con la iglesia, aunque sus padres fueran inconversos. Pero insisto en que dependerá muchísimo del nivel de inocencia del niño, y si sabe discernir ya del bien y el mal. No obstante, entrando ya más profundamente, hay un misterio que es muy difícil de descifrar, y si es si los fetos que están en el vientre de sus madres desaparecerán a la hora del arrebatamiento de la iglesia. Obviamente, si la madre es cristiana, ella se irá al cielo junto con el feto. Pero, ¿qué sucederá a las madres inconversas que estén embarazadas al momento del rapto? ¿Seguirán estos fetos en sus vientres o subirán al cielo o desaparecerán así de sus vientres? Déjame saber abajo su opinión acerca de lo que usted piensa sobre este tema. Yo creo, en mi opinión muy personal y en parte especulando un poco, porque la Biblia, la palabra de Dios, mi estimado hermano, no lo dice explícitamente. Y es por ende, no puedo establecerlo como una doctrina. Yo creo, especulando, insisto, creo que pudiera ser que sí, porque un feto, aunque no haya nacido aún, ya tiene un alma y un espíritu. Así como David dijo que él había sido visto por Dios cuando era solamente un embrión. Otros pudieran decir que Jesús dijo que hay de las que estén encinta, hablando del tiempo de la gran tribulación. Pero recordemos que la gran tribulación en sí, en la persecución del anticristo, no comenzará hasta 3 años y medio después del arrebatamiento, ya que antes de que comiencen los 7 años de gobierno del anticristo, la iglesia, gloria a Dios, será llevada al cielo para estar en las bodas del Cordero. Y un embarazo dura máximo 9 lunas. Así que este versículo no estaría hablando específicamente sobre las mujeres embarazadas a la hora del arrebatamiento. Pero hay que reconocer que como la Biblia no establece una verdad escrita y radical como respuesta a esta pregunta tan profunda, lo más que podemos hacer es especular al respecto si los fetos serán arrebatados del vientre de sus madres o no. Así que me gustaría mucho saber su opinión con respecto a esto. Pero lo que sí está claro, que al menos los niños ya nacidos en el momento del rapto sí serán arrebatados al cielo, aunque sus padres sean inconversos. Ahora bien, necesito terminar este video
dando un mensaje para los padres cristianos y los padres no cristianos. Estimados padres, usted es responsable de formar en su hijo un carácter temeroso de Dios, con buenos modales y valores. Y esto se consigue con la oración y la enseñanza diaria de la palabra de Dios. El tener un celo ardiente por la santidad y mucha corrección en el Señor. El Señor dice en su palabra que el padre al hijo que ama lo disciplina. La razón por la cual a veces los niños se pierden cuando crecen es porque a veces ha faltado en el hogar un hombre de Dios que alce la voz, que no tenga temor de poner orden en la familia y que sea celoso por la santidad. Es necesario que cuando Dios nos pida cuenta a nosotros como padres, que no nos halle como el padre que es tolerante con el pecado, sino que vea en nosotros a padre que alce la voz y reprenda el pecado y que no permita que la vara de la impiedad repose sobre la heredad de los justos. Ya finalizando este video, quiero orar por tu petición de oración. Si tienes a un hijo alejado de Dios o en el pecado del mundo, permíteme unirme a ti con mi familia a orar, porque creemos que Dios responde las oraciones de los justos y que también debemos orar los unos por los otros, sea cual sea la aflicción, el problema. Déjanos saber abajo en los comentarios. Déjanos ser parte de este milagro y de la respuesta de Dios, para que demos testimonio de lo que Dios está haciendo a través de este canal de bendición para otras personas. Dios bendiga tu casa, tu familia, que tus hijos sean enseñados por el Señor y que sean temerosos de Él. Nos vemos mañana en un próximo video. Si Cristo Jesús no ha venido a buscar a su iglesia, o si no hemos partido con el Señor, nos vemos. Un abrazo. Dios te bendiga.